El tema de hoy es: después de la tormenta, ¿qué? ¿Estamos? La mayoría de veces sí, pero tenemos que considerar, hermanos, que las tormentas vienen y que no hay una sola alma en esta iglesia, hermanos, que no haya pasado por una tormenta en un momento, por un día de aflicción. Lo hemos llamado el día malo, hemos llamado el día feo, hermanos, donde hay que tomar decisiones, donde pasamos toda una noche pensando. Puede ser después de un informe médico, puede ser después del dictamen que nos dio el doctor, después de algo que hubo entre familia, porque en las familias pasan cosas feas también, ¿verdad?, que no quisiéramos. Pedro escribe algo que para mí, en momentos de crisis, ha sido, será, pero quiero transmitirlo una vez más a la iglesia, en que sea una palabra de aliento, hermanos, que me lleva a contestarme a mí mismo: ¿por qué vienen las pruebas? ¿Por qué vienen las tribulaciones? ¿Se sacará algo bueno de las tribulaciones? ¿Saldrá algo bueno después de las pruebas? Primera de Pedro 6 y 7: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, ve esta palabra, subraya en la Biblia, diga: si es necesario. Francisco, si es necesario, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Esa palabra ha contestado en mi vida, hermanos, porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y uno tiene que tener ese rema siempre en la vida de uno, hermanos, que lo sostenga. Dice la Biblia que la palabra es como firme ancla del alma. Si yo me agarro de la palabra, no voy a caer nunca, hermano, no voy a ser llevado por las corrientes. Termino con el 7. Ahora, ¿por qué? ¿Para qué? Tengamos que ser probados. Para que sometida a prueba vuestra fe, que es lo que se somete a prueba, que es mucho más preciosa que el oro, la fe. Y después da un ejemplo de lo que le pasa al oro. La fe es más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Sea, ahora vuelve a la fe, sea, porque hay comas ahí, hallada vuestra fe. ¿Cómo tiene que ser hallada en las pruebas? En alabanza, gloria y honra, cuando se ha manifestado Jesucristo. Lenguaje sencillo. Por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense. La confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro. Y así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la calidad del oro, vuestra fe, la confianza que ustedes tienen en Dios, la fe, se pone a prueba con los problemas. Aleluya. La confianza, vuestra fe, se pone a prueba con los problemas. Vamos contestando. Si ustedes pasan a prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios. Porque una confianza, una fe que ha pasado por tantas pruebas, merece ser alabada. ¿Cuántos alaban a Dios? Todo cristiano debe pasar por diferentes pruebas. Aprendemos de la Biblia que son necesarias, que son las que forman nuestro carácter y nos afinan para servir al Señor, para poder seguir adelante firme. Y una alegoría que siempre pongo cuando hablo de esto
Así como el estudiante debe poner a prueba los conocimientos que ha aprendido, que la institución o el profesor se los pone a prueba mediante un examen, todo hijo de Dios tendrá algún día o en algunas ocasiones que pasar por ese examen, por esa prueba de todo, Marina, lo que ha aprendido en las enseñanzas de Jesús, de lo que dice la Biblia. Un día va a venir una tormenta, va a venir una prueba, donde es un examen, es una prueba, donde el Señor nos van a menear, nos van a zarandear duro, nos van a dejar que pegamos de un lado a otro, para ver qué tipo de fe nosotros tenemos en Dios. Me acordaba escribiendo algunas cosas ayer de una pareja de pastores que trabajó con la asociación de nosotros, ANCOC, Asociación Nacional de Comunidades Cristianas, que pasó una prueba muy fuerte, aunque todas las pruebas son muy fuertes. Nosotros somos los únicos que podemos medir el nivel de mi prueba y yo decir, esta es más fuerte que aquella o que yo pasé, pero nunca compararla con la de la otra persona, porque es más fuerte dependiendo de quién lo esté pasando, ¿eh? Para alguna gente yo he dicho que puede ser muy fuerte que mi marido salió hoy sin darme un beso. Esa es una prueba fuertísima. El matrimonio ya se le derrumbó y piensa en divorciarse. ¿Será que no me quiere? Para otros, el que solo me haya golpeado 6 veces. Sí, hay un nivel. La prueba solamente puede medirla a usted, que la pasa de acuerdo a las otras que usted ha pasado, qué tan fuertes o no son. Y esta pareja de pastores tuvo un hijo muy enfermo. Se enfermó del hígado. Eran pastores de la asociación en el Roble, un poco extremistas, incluso gente enferma. Y orando y declarando que el niño está sano y que está sano, pero el niño se murió. ¿Qué pasa? Hermano, la gente tiene que aprender lo que es la fe, por más que yo declare, decrete, firme contratos con Dios y haga intercambios. La última palabra la tiene Dios. La misericordia de Dios no es ni de quien quiera ni de quien corra, sino de quien yo tenga misericordia. O sea, el milagro no depende de mí, hermano, depende de Dios. Usted puede declarar, pero usted no es que cuando declaró, es que yo creo que eso pasa sin conocer a Harry Potter, eso fue lo que le pasó. Similius y Locius, había un juego ahí que yo vacilaba a Melissa, pero son cosas en latín, y Filerius Malonis, y unas cosas raras en el brujo. ¿Saben que esos son como embrujos, hermano? Como que si yo declaro, o ahora digo decreto, se tiene que hacer. Y entonces amarlo a Dios. Al final siempre va a ser si Dios quiere. El niño se murió. Y la fe, hermanos, la fe durante la enfermedad, y ahora que se muere, la esperanza, mi confianza en Dios, o tal vez cuando enseñé mal, que Dios tenía que hacerlo, que si lloraba, que si tiraba 4 ayunos de 5 días y terminaba con un melocotón, con un melón. No, hermanos, Dios decidió que era lo mejor, como hemos dicho en estos casos. Dios es omnipotente, todo lo sabe y sabía que era lo mejor para ese niño. Dios es amor y nadie amaba a ese niño como Dios. Y ya. Y mi fe es probada y esa ya, el niño se murió. Para no cansarnos con el cuerpo, terminaron divorciados ellos. Eso los divorció, los separó. Seguramente vinieron discusiones acerca de la fe, de mi creencia, hermanos, de por qué Dios, de que para qué, y no encontraron ninguna explicación, porque Dios es inexplicable. Sus designios y sus decretos son inexplicables. Y yo creo que ahora ni quiere que le hablen de Dios. Eso puede pasar durante las pruebas. Acaba de pasar una tormenta muy grande y por el lado de Bagaces y Pala les dio duro, nadie se lo esperaba. Esa gente esperaba una fuerte entrada del huracán Otto por Limón y prepararon mucho limón. Pero creo que no me vieron que Pala iba a salir por donde salió, porque el hombre, por más inteligencia y el centro de huracanes de Miami y los satélites y los aviones que se meten en medio de la tormenta van a medirlo. No pueden medir todo, solo Dios sabe. Todo Dios sabe. Entonces, después de una tormenta, hermanos, primero, tenemos que comprender qué son las tormentas y las pruebas, y después
Después de una tormenta tenemos que hacer un avalúo de todo, de lo que pasó. O sea, yo generalmente aplico cosas, hermanos, después de una tormenta, de una prueba, como lo que no pasó, hermanos. Y usted ve a la gente allá abajo y dice, pero todo se perdió, pero todos estamos vivos. No valía más eso que lo demás, hermanos. No podemos empezar a con una tienda de campaña o viviendo ahora, gracias a Dios, por la Comisión de Emergencia de Limas, en un albergue, y después nos pagarán 3 meses de alquiler, que es algo, hermanos. Es que se quieren todas maduras y escogidas son más caras. Hay que agarrar maduras y verdes en este asunto. Las dos hay que comerlas. Y uno tiene que hacer un recuento después de las pruebas, durante las pruebas, agarrarse, porque mi fe es la que está siendo probada. Y me gusta esa palabra de lenguaje sencillo que dice: la confianza que ustedes tienen por la fe se pone a prueba con los problemas. Y al final, porque una confianza, una fe que ha pasado por tantas pruebas, merece ser lavada. Y dice que Jesucristo la va a lavar después de que venga. Entonces, primero, las tormentas en la vida vienen cuando usted y yo necesitamos esas tormentas. Las tormentas en la vida vienen cuando las necesitamos. Según leímos en 1 de Pedro, las pruebas y las tormentas tienen dos características. La primera es: somos probados si es necesario, y cuando somos probados es por poco tiempo. En griego la palabra necesario es dei, como en latín Dios, dei, D-E-I. Y vieras que me gusta porque dice, entre paréntesis dice como obligatorio, dei. Es como, quiere decir como obligatorio, pero lo traduce conveniente. O sea, somos probados cuando es conveniente, cuando nos conviene ser probados, hermanos. Es que mucha gente que a veces, yo a veces pienso que eso es hasta como el cabestro y el freno, como que nos jala y nos ubica. Es como aquel parados en los caminos, por las sendas antiguas, mirar y preguntar cuál es el buen camino y seguir por él. Dice un dicho en Facebook que a veces Dios echa a perder nuestros planes antes de que nos echen a perder a nosotros. Y la gente se enoja con Dios porque es un montón de planes que no salieron. Pero hay planes que si Dios no nos echa a perder, nos echa a perder a nosotros. Yo trabajé en una empresa que ganaba mucho, iba para arriba y para arriba. Un año fue lo que duró la empresa y quebró. Y yo digo, ¿quién sabe qué hubiera pasado ganando tanta plata? ¿Quién sabe? ¿Para qué confites en el infierno? ¿Qué ganará el hombre si ganara todo el mundo pero perdiera su alma? Dei significa necesario, como obligatorio, conveniente, convenir, deber, necesario, necesidad, preciso. Otro diccionario en griego lo traduce: se tiene que. ¿Cuándo son las pruebas? Cuando se tiene que pasar por, es que se tiene que pasar por pruebas. Pongan atención, hermanos. Todos nosotros tenemos que pasar por pruebas. No me gustan, ya lo digo. A mí no me gusta que me operen. Se tiene que operar o se muere. Yo era muy cobarde para las inyecciones. Ahora soy no muy valiente, pero soy no muy cobarde, soy cobarde, nada más. Pero después de que usted está en el hospital y me inyectan por un lado, por los ojos, hasta por las pestañas lo inyectan a uno. Es más, a veces me gusta ver cómo lo meten. Antes era. Y ahora hasta veo para ver si tiene pulso la chavala esa, el chaval. No me he hecho hombre, casi hombre. ¿Se tiene que? Yo voy con un ataque al corazón y digo, doctor, a mí no me opere, está loco, se tiene que operar. O escoge el peluche, la caja o el color del tinte para madera. Se tiene que, esa es una palabra que tenemos que ver cuando vienen las pruebas. Esta prueba viene y eso me ha contestado porque tengo que ser probado. Entonces, las pruebas vienen cuando las necesitamos. La otra palabra que dices por poco tiempo es la palabra en griego oligos, que es el número, cantidad, tamaño, denota pocos, pequeño, ligero. Poco tiempo, dice. La palabra que usa ahí, por poco tiempo, aunque ahora por poco tiempo, oligos, pequeño, de una manera ligera, suavecito. Usted tiene que.
ser probados. Por eso somos probados. La Biblia también habla de una leve tribulación momentánea, afirmando las palabras de Pedro en 2 Corintios, capítulo 4, verso 17. La Biblia habla y dice, 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea, y ponme atención otra vez, quiero repetirlo, hermanos. Como decía el profesor de matemáticas mío, no me canso de repetir, porque repetir es bueno cuando lo que se repite es importante. Y volví a decir todo lo que acababa de decir. Era importante aprendernos ciertas reglas de la matemática que son para toda la vida. Usted tiene que saber por qué pasamos pruebas, porque se tiene que pasar pruebas. ¿Por qué estoy pasando eso? Porque es necesario. Usted pasa pruebas si es necesario. ¿Y cuánto duran? Leves, un poco de tiempo. 2 Corintios 4, 17 agrega, porque esta leve tribulación es leve y es momentánea de nuevo, produce en nosotros, trabaja. Esto que me está pasando va a trabajar, está trabajando un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Esto que usted está pasando, que pasó, inicio, produce en usted, Marina y hermanos que han pasado pruebas, un cada vez mayor y eterno y excelente peso de gloria. La gloria de Dios yo la voy a disfrutar más. Me va a sacar, como dice la Biblia, más mejor de la prueba. Voy a salir más fornido, más carga. Me ha hecho una mejor persona, me ha hecho más fuerte. Alguien dijo que lo que no mata engorda, lo que no mata afirma, hermano. Fortalece a uno. Además de volver a reafirmar que trabaja a favor de nosotros. ¿Por qué trabaja a favor de nosotros? Porque produce un cada vez mayor peso de gloria. La confianza que yo tengo, mi fe, va a ser pasada y la compara por el fuego, por la prueba, por la tribulación, con el fin de saber si mi fe puede ser destruida. Solo dos opciones hay. Paso por la prueba, es necesaria, se tiene que pasar por la prueba para ver si mi fe se puede destruir o sale más fuerte y de mejor calidad de lo que estaba antes de las pruebas. Así que usted me va a decir cómo salió su fe. Muchas personas son cristianos cuando no tienen problemas, si todo está bien, pero en el momento de las pruebas y la tribulación dejan todo tirado. Qué jamón, ¿no? No hay cristianismo, no hay cielo sin cruz, no hay una corona sin cruz de ese mismo. Para usted recibir la corona que nos dará el juez justo, usted tiene que tomar su cruz cada día y estar dispuesto a cargarla, y a veces se moja y pesa más. Deuteronomio 8:3 es una palabra que cuando yo la leo me sigue afirmando. ¿Para qué son las pruebas? ¿Por qué vienen las pruebas? Cuando son necesarias, no bien. Si yo no necesito una prueba, Dios no me va a mandar una prueba. Pero cuando yo tengo pruebas, es porque yo las necesito. Deuteronomio capítulo 8, versos 2 y 3, 3 y 4, no, el 2. Y te acordarás, dice Jehová, de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Dice, ¿para qué lo pasó 40 años por el desierto? De nuevo, yo lo tengo en negrita. Estos caminos que te pasé 40 años por el desierto y todas las tribulaciones, lo hice para afligirte. Subraye, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Por eso te pasé 40 años en el desierto. Necesitaba saber qué había en el corazón, si era solo una boquita de este labio, estos labios que me honran, pero tiene un corazón lejos de mí. Saber lo que había en tu corazón, saber si habías de guardar o no mis mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, te sustentó con maná. Hay que hacer un recuento, ¿verdad? Que no conocías tú ni tus padres lo habían conocido, para hacerte saber también que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Eso lo dijo Cristo en la tentación. Y el 4, haga un recuento, chico, tu vestido, no lo vio, ¿verdad?
nunca se envejeció sobre ti durante 40 años. Ahí no había costureras, no había máquinas simples, no estaba el parque, no estaba Econ, no había 2x1 ni 10 de medio. Pero recuerden, 40 años por el desierto y tu vestido nunca se envejeció sobre ti. El pie, después de trolear todos los días, nunca se te ha hinchado en estos 40 años. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero vemos solo lo malo. Y no vemos, haciendo un recuento después de los problemas y las tormentas, de lo que Dios no permitió, de lo que no pasó. Amén, hermano. Choqué, el carro se desbarató, pérdida total, pensaba venderlo para comprarlo, usted pensaba. Pero todos estamos vivos. ¿No cree que hay que darle más bien gracias a Dios? Pero vemos todo lo que perdimos. Y lo que no pasó, aquel por algo Dios no nos permitió tomar el bus, por algo perdimos el vuelo, por algo no compré tal cosa. Cuando vienen las pruebas, tiene un para saber lo que hay en tu corazón. Cuando vienen las pruebas, Dios quiere saber lo que hay en tu corazón. Y saca el examen y le dice, ahora sí, escriba. Saque todo lo que hay en su corazón. Ahora que se quedó sin trabajo, escríbalo. Le dieron un dictamen médico de cáncer, escriba ahí todo lo que hay en tu corazón. Y algunos pondrán, te alabaré por siempre, Jehová. Bendice alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Tú has sido fiel, pero otros dirán, porque a mí, qué desgracia. Y ponen respuestas equivocadas, porque la fe de uno alaba a Dios aún en el desierto y las tormentas. Y siempre he dicho, cuando usted pone respuestas equivocadas a un examen, tiene que volverlo a hacer. Porque el que pierde el examen lo repite. Las pruebas vienen porque Él necesita saber en qué está basada nuestra fe. En quien está mi confianza y aún en Él esperaré, dice la Biblia. Si somos capaces de ser fieles a Dios, aunque las cosas estén difíciles y después muy difíciles, vamos a entender que el oro va a ser refinado para alcanzar mayor calidad o ser de mayor valor. Me encontré un amigo mío que estaba haciendo plata refinando oro. Y le pregunté qué era refinar oro. Cuando los joyeros hacen anillos, los achican o los agrandan, usan una ceguetita muy buena, especial, chiquitita. No sé si alguien ha visto alguna orfebre. Y parten. Y entonces, la escoria, como el aserrín del oro, no es aserrín. Ellos lo usan, lo echan en una tacita y cuando tienen que unir el anillo o alguna otra pieza, lo funden y lo emiten como el cautín al alambrito. Ustedes no sé si han visto un cautín derritiendo alambre para hacer soldaduras de radio. Ok, lo derrite y lo ponen sobre el anillo o la pieza que van a soldar, lo usan como soldadura de escoria. Pues este muchacho me dijo que estaba refinando oro, le estaba yendo muy bien. Y le digo, ¿y cómo es eso? Agarran el oro y mediante un proceso de algunos ácidos que le echan a esa escoria, y fuego, y fuego, y fuego, agarran el oro de 10 quilates y lo convierten en 18 quilates. Eso es refinar oro. Pasar un oro de un valor, claro, también la pelotita es más pequeña, pero pesa más. Hace que el peso, el volumen, son cosas químicas. El peso, el volumen, todo se va a cambiar. Entonces va a pesar más porque el oro 18 pesa más. Tiene una composición química diferente. Pero de ahí vale más también. El tamaño es menos. El peso es más. Y el valor, corazón contento. ¿Cierto? Cuando algo vayamos, ¿qué va para mi corazón contento? Eso es refinar oro, hermanos. Entonces, para saber que está basada en nuestra fe, el escritor pone un ejemplo del oro refinado: ácido, fuego, mucho tratamiento, para que salga un oro de mayor calidad de la que tenía antes. Así es nuestra fe. Cuando pasamos por las pruebas, el propósito es que salga una fe de mayor calidad, dice Pedro, de como estaba antes. Primera de Pedro 5:10 vuelve a afirmar que las pruebas son necesarias. ¿Estamos contentos, hermanos?
Esa no es la campaña cuando el amor habla. Hay una campaña que estamos planeando para finales de enero, si Dios quiere. Son campañas de crecimiento espiritual. Primera de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, hay un himno de Marco Witt, creo que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Se lo voy a leer en lenguaje sencillo para que traduzcamos más la aplicación de establezca, afirme, etc. Dice, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien. Y que ustedes nunca dejen de confiar. Después de la tormenta viene la calma, dijo chico. Les dará fuerzas para que no se desanimen. Él hará que todo vuelva a estar bien. Les dará fuerzas para que no se desanimen. Y harán que siempre estén seguros de lo que creen. Y harán que siempre estén seguros de lo que creen. Esa es la fe. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Él volverá a hacer que todas las cosas vuelvan a estar bien, ¿verdad? Todo va a estar bien. Y nuestra fe, como puede pasar por los rápidos, llega un momento, hermanos, en que hay algo apacible hasta para dormir en el agua. Nuestra fe va a ser de mayor calidad que antes. Eso a mí me llena. Cada vez que yo y usted y yo resistimos una prueba, nuestra fe sube un escalón. Vea que la Biblia, de acuerdo a nuestra fe, vamos a subir un escalón en fortaleza de fe. No va a ser una fe del tamaño de una sandía, no. Sigue siendo como un grano de mostaza. Pero va a ser una fe más compacta, de 18 quilates. Aleluya. Ahora, lo segundo, lo primero, las tormentas vienen si son necesarias. Lo segundo, después de las tormentas necesarias, ¿qué pasa? Después de las tormentas necesarias. Porque ya vamos por claro, espero después de hablar estas 2 horas, que las tormentas son necesarias. Solo pregunto, ¿está Kenia o Adriana por aquí? El Tito ya entendió. Mateo 7:24 dice, si hace 2 horas se apagó. Mateo 7:24. Cualquiera pues, este es uno de mis pasajes favoritos, no hay matrimonio que yo no predique eso. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, siempre busque Mateo 7, cuando no se acuerde, 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararía a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, palabra que no se nos puede olvidar. Vinieron ríos, ahora vamos a ver palabras sobre lluvia, ríos, vientos, y el control que Dios tiene sobre las lluvias, ríos, vientos, hablando de alegoría, de las pruebas. Soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Cuál casa? El que oye las palabras y las hace. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararía a un hombre insensato, tonto, dice otra versión, que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les predicaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muy importante siempre recalcar en esta palabra que la lluvia, ríos y vientos vienen sobre buenos y malos. Que la diferencia entre quien sobrevive a la lluvia, vientos y ríos está en la base donde está su casa formada. Y que la base donde está formada su casa, su vida, su matrimonio, su familia, se escoge cuando yo hago caso a la palabra de Dios y la pongo en práctica o cuando no la pongo en práctica. Hoy usted puede oír todo lo que yo he dicho. Van a venir pruebas a su vida, no le estoy bateando, sabemos que es cierto, y pruebas muy duras muchas veces. Hay pruebas duras y durísimas. Pero yo elegí poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Y cuando yo he decidido poner en práctica lo que dice la palabra de Dios, mi casa no se cae. He construido mi casa sobre la roca.